Bienvenidos a La Manzana Escéptica. Soy Paola Larrauri de Science Bites. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una técnica revolucionaria en el rubro de biología molecular llamada secuenciamiento o secuenciación. Para ello vamos a repasar algunos puntos clave para poder entender cuál es el impacto y la importancia de esta técnica. Nosotros sabemos que el ADN que se encuentra en todas las células de los seres vivos es la molécula principal para la vida, ya que contiene el código genético. El código genético es toda la información que va a permitir que nosotros codifiquemos determinadas proteínas, que son la base estructural de cualquier organismo, y también funcional. Esto nos permite también saber cómo un organismo va a desarrollarse a lo largo del tiempo, qué tipo de comportamientos puede desarrollar, qué tipo de enfermedades también podrían aquejarlo en un futuro. Para poder comprender toda la información que tiene el genoma, los científicos siempre han estado tratando de desarrollar técnicas que nos permitan dilucidar este tipo de misterios. El siglo pasado, un científico llamado Frederick Sanger fue el pionero en la técnica de secuenciamiento. Por ello, esta técnica adoptó su apellido como nombre principal, pero también tiene nombres más técnicos llamados didesoxi o método enzimático de la terminación. Para ello tenemos que entender cómo es que el ADN se replica. Ustedes saben que en la mitosis, por ejemplo, que es la división celular, cuando también el ADN va a replicarse para que cada célula hija contenga una copia idéntica de ADN. Este proceso de replicación del ADN ocurre en cada célula y se basa en el funcionamiento de una enzima llamada polimerasa. Polimerasa porque va a polimerizar o agregar los monómeros que van a componer una cadena de ADN. Para ello tenemos que recordar también que el ADN tiene una estructura de doble hélice de dos cadenas complementarias que van a enrollarse. Para que esto pueda ocurrir es necesario que uno de los componentes del ADN, que son las bases nitrogenadas, tengan una complementariedad. Tenemos a la adenina y la timina, que se emparejan por un enlace de doble puente de hidrógeno, y la guanina y la citosina con un enlace de triple puente de hidrógeno. La manera en que estas cadenas se van a complementar y el orden en que se disponen estas bases es fundamental para que determinada proteína se exprese y por ende tenga determinada función, que en lo posible tendría que ser la correcta, pero si ocurriese una mutación en un determinado punto de la secuencia de ADN, también vamos a tener una serie de consecuencias, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad. En la técnica de secuenciamiento, lo que se hizo es replicar o reproducir la manera en que el ADN, se sacan copias del ADN dentro de las células, pero in vitro. Pero también tenemos que considerar que aquí hay un componente adicional. En las células, cada una de las bases que se agregan, que son como las cuentas de un collar, que se van agregando, permiten que la secuencia vaya creciendo y creciendo, hasta que así lo determine el mecanismo celular. Pero in vitro, Frederick Sanger, que es el científico que desarrolló esta técnica, es agregar unas bases o monómeros modificados. De esta manera, nosotros podríamos detener el proceso de replicación y de alguna forma detectar cuál es la base que se ha agregado al final. Para ello, además de monómeros normales o bases normales o nucleótidos, contaba con algunos nucleótidos modificados, como mencioné, que tenían una modificación que evitaba que un nuevo nucleótido se agregue y también una señal fluorescente de un color determinado que nos permitiría detectar de qué nucleótido estamos hablando. Para ello, durante la replicación del ADN in vitro, las moléculas se iban agregando, o los nucleótidos, hasta que un nucleótido terminador se agregaba. La máquina que permitía la detección de este proceso emitía una luz láser que excitaba esta molécula fluorescente y podríamos nosotros detectar un color determinado. Con ello, nosotros podemos conocer de manera muy específica cuál es el orden de los nucleótidos y por ende podríamos estudiar genes que, como saben, son regiones del ADN que codifican información trascendental para el desarrollo del organismo. Este procedimiento inicialmente era bastante manual y tomaba muchísimo tiempo, además de muchos recursos. Pero con el tiempo, como saben, la tecnología siempre está avanzando, el procedimiento empezó a automatizarse
y con ello nace la electroforesis capilar. La electroforesis capilar, sin entrar en mucho detalle, nos permite también conocer cómo se agregan estas bases y poder observarlas de una manera más fácil, ya con equipos que reduzcan la cantidad de errores que se podían producir y tener con una mayor certeza cuál era el orden de las secuencias. Por ejemplo, todos sabemos que el proyecto del genoma humano fue fundamental para conocer muchísimo más de lo que trae consigo el genoma y cómo podemos tratar una serie de enfermedades o desarrollar terapias mucho más específicas que nos permitan barrer con muchas limitaciones que hemos tenido hasta la fecha, no solo en el tema de enfermedades, sino también en temas evolutivos o para comprender la misma historia de alguna especie o de nuestro planeta. A la fecha, la tecnología se ha ido avanzando y estos procesos ya automatizados se han ido perfeccionando, tanto así que la técnica más importante actualmente viene a ser el secuenciamiento de última generación o próxima generación, que tiene las siglas de NGS en inglés. Y actualmente también hay muchas empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, muchas también establecen métodos nuevos que tengan más aplicaciones o más beneficios para el trabajo del propio investigador. Una de ellas es la empresa Illumina, una empresa estadounidense que ha desarrollado una nueva metodología de secuenciamiento llamado secuenciamiento por síntesis. Con ello ha logrado perfeccionar muchos aspectos que vienen desde la época de Sanger y que la posiciona como la número 1 en los artículos científicos de muchos laboratorios en el mundo, ya que utilizan esta tecnología que es cada vez más exacta, tiene un mayor rendimiento y una mayor precisión. Pero volvamos un poco a la electroforesis capilar. En esa época, en el 2003, la principal técnica de secuenciamiento era esta, y el proyecto de genoma humano, que nos permitió conocer todo el genoma que compone a nuestra especie, tardó 15 años en poder completarse. Para esto también hubo una inversión muy fuerte de unos $3 billones aproximadamente. Pero gracias al avance de la tecnología que estaba mencionando, a la fecha podemos nosotros secuenciar genomas de cualquier organismo vivo con una mayor velocidad, una mayor precisión como mencionaba, pero también un costo menor. Por ejemplo, en 2014 la empresa Illumina liberó un equipo bastante grande, complejo, llamado HiSeq-10, que nos permitiría secuenciar hasta 45 genomas, ya sea de bacterias o virus, que son genomas mucho más pequeños y manejables, en tan solo un día. Y con ello también el precio, como mencioné, el proyecto de genoma humano de un humano tardó 15 años y $3 billones de inversión. A la fecha podemos hacer 45 genomas en un día por un costo de $1,000. Como verán, la tecnología en este sentido ha avanzado mucho por el gran potencial y las aplicaciones que tiene. Bueno, gracias por su atención. Recordarles que en el post de Facebook vamos a poner el link del byte correspondiente a lo que es técnicas de secuenciación, donde se explica un poquito de historia y todo lo que he estado mencionando a lo largo de este bloque. Y recordarles que tenemos la entrevista a la bióloga Claudia Carrera sobre el tema de cáncer de pulmón y su relación con algunas técnicas de secuenciamiento aplicados a esta enfermedad. Gracias.